Bueno, bienvenidos todas y todos. Vamos a dar inicio a esta primera sesión de las capacitaciones, recordando que les hicimos llegar un breve documento con los objetivos generales y con los objetivos específicos de las capacitaciones. Y el día de hoy tenemos el privilegio de tener a dos muy especiales invitados. El compañero maestro Hugo Aguilar Ortiz, él es actualmente coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Tiene amplísima experiencia en temas de consulta previa, libre e informada. Voy a tratar de regresar un poquito. Estaba introduciendo al maestro Hugo Aguilar, que es un especialista en derecho indígena, es coordinador general de derecho indígena en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y les decía que tiene vasta experiencia en la implementación del convenio 169 de la OIT. Por mencionar una de las especialidades que tiene Hugo, conoce el territorio ampliamente y ha trabajado en distintos procesos con pueblos indígenas en todo el país. Lo invitamos el día de hoy porque queremos entrar de lleno y a fondo en el tema, en uno de los proyectos estratégicos de nuestro gobierno. Como hablábamos desde la sesión pasada, nos interesa que podamos tener claro y conocer que desde la izquierda tenemos ejemplos concretos de políticas públicas eficaces, eficientes y que se están llevando a cabo de manera exitosa en México y América Latina. Y el Plan de Justicia Yaqui es uno de estos ejemplos. Entonces, por eso es que queremos entrar de lleno para que ustedes puedan conocer una experiencia que actualmente se está implementando y desde la voz de una de las personas que forma parte de este equipo, grande equipo que está implementando justamente el Plan de Justicia Yaqui. Les propusimos en algunas notas que preparamos sobre este tema que pudieran revisar el decreto presidencial que se publicó para la creación de una comisión para el Plan de Justicia Yaqui, y les invitamos, además de conocer la experiencia, a poder meterse más a fondo y que ustedes puedan para su propio desarrollo como servidores públicos seguir profundizando sobre estos temas. No quiero abundar más, seguir tomando la palabra, sino me gustaría darle la palabra a nuestro invitado, el primer invitado de esta mañana, que es el maestro Hugo Aguilar, y él nos va a platicar sobre este importante proyecto. Bienvenido, Hugo. Adelante. Gracias, Patti. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, compañeros y compañeras que están en esta capacitación. Escuché las presentaciones rápidas y creo que tenemos presencia de toda la República. Enhorabuena. Yo quiero agradecer de inicio la invitación que me hizo Patricia y el Instituto de Capacitación para compartir con ustedes esta apuesta importante del señor presidente de la República en el pueblo yaqui y en general con los pueblos indígenas. Quiero felicitarles también por el tema. Yo creo que en los tiempos actuales de la Cuarta Transformación es un mérito importante la formación y la construcción de perspectivas hacia el futuro. Creo que son muy ciertas las palabras del presidente cuando dice que muchos quisiéramos ser,
muchos quisiéramos ocupar un cargo, pero en la mayoría de los casos es bajo el principio de quítate tú para que me ponga yo. En muy pocos casos, el que quiere ser tiene una propuesta de qué quiere hacer. Y yo creo que la perspectiva de la capacitación de hoy apunta en esa dirección, de no solo querer ser, sino también tener claro qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer para que lo que planteemos marque realmente un cambio o una transformación y no sea, como se ha dicho, más de lo mismo. Entonces yo por eso felicito la temática, les felicito que estén interesados en formarse y en construir este planteamiento. Lo que yo voy a compartirles el día de hoy es una cosa sumamente interesante que implica un modelo de atención distinto del Estado hacia los pueblos indígenas. Implica una forma de relación también distinta del Estado con los pueblos indígenas. Y en esa medida implica también una forma distinta de construir este país y de materializar la transformación de la vida pública. Para mí, esa es la trascendencia del plan de justicia del pueblo yaqui. El propio plan tiene sus particularidades y sus dificultades, porque aborda problemáticas difíciles, complejas en nuestro país. Aborda la problemática de la tierra, que como ustedes saben, en muchos lugares de todo el país, es una problemática compleja que muchas veces acarrea asesinatos, inestabilidad social, conflictividad de toda índole. Resolver un problema agrario en México es de lo más complicado que existe. Entonces, ya de suyo este problema representa un gran reto. También implica, el segundo gran tema del plan de justicia es el tema del agua, el uso, disfrute y disposición del agua del río Yaqui. Otro gran tema, como sabemos, el agua es un bien escaso, y pues la solución que se implemente sobre el agua implica también tocar muchísimos intereses. Entonces es otra de la problemática difícil de resolver. Y un tercer tema que abarca el plan de justicia es el del desarrollo integral. Y aquí, tenemos una complejidad como en cualquier otro lado de la República, que nos obliga a pensar qué tipo de desarrollo se requiere y cómo construir el desarrollo. Entonces, los temas del plan de justicia son complicados, pero yo creo que lo trascendente para efectos de esta capacitación es tomar distancia un poco del problema y hacer alguna reflexión sobre la metodología empleada, el enfoque de la instrucción presidencial, de la decisión del presidente, y el contexto en el que esto se inscribe para que sea una política de gobierno que marque una diferencia, un antes y un después en el tratamiento de los problemas de los pueblos indígenas y, desde luego, en la construcción del país que queremos tener. Entonces, yo voy a abordar un poco sobre esto último. Voy a tratar también de platicarles a detalle el tema para que vean la dimensión del conflicto, pero básicamente voy a intentar hacer una interpretación y algunas consideraciones sobre el plan de justicia. Entonces, esa va a ser la temática que les voy a compartir. Voy a tratar de hacerlo en un poquito menos de media hora para que haya oportunidad de establecer un diálogo con ustedes. Bueno, entonces vamos a ver, en primer lugar, cómo surge el plan de justicia o el contexto en el que surge el plan de justicia. Ustedes saben muy bien que el presidente sustenta su gobierno en principios muy sencillos, muy simples, pero también muy poderosos. Y con respecto a los pueblos indígenas, hay varios de estos principios que para mí son cruciales en la implementación del plan de justicia. Una de sus primeras afirmaciones y que se volvió principio de gobierno es
que por el bien de todos, primero los pobres y de manera especial los pueblos indígenas. Esta afirmación, fíjense, esta afirmación, ¿cómo se materializa? ¿Cómo hacer que efectivamente en el país primero los pobres y de manera especial los pueblos indígenas? El presidente, consecuente con este principio, desde el 2019, planteó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas una gira por toda la República Mexicana para sostener un diálogo con los pueblos indígenas. Y llevamos a cabo alrededor de 62 encuentros del presidente con los pueblos, y en cada región, en cada pueblo indígena, fue poniendo énfasis en las soluciones que se deben de implementar. Y cuando correspondió, en el mes de octubre de 2019, cuando correspondió al pueblo yaqui, en el encuentro que sostuvo con los yaquis en la comunidad de Potam, el presidente planteó el reconocimiento de la situación de injusticia, de discriminación y de racismo en el que vivían los yaquis, no de ahora, sino desde la época de la colonia y sobre todo durante el porfirismo. Y entonces él anunció a los yaquis que en este mes de septiembre él pediría perdón por todas las atrocidades cometidas a los yaquis y también a los pueblos indígenas. Y él manifestó que no quería hacer un perdón o pedir un perdón únicamente dogmático, sino que quería que este perdón fuera acompañado con un conjunto de decisiones que implicaran un cambio en la problemática que vivían los yaquis y en su forma de vida. En esa ocasión anunció que iba a tomar decisiones importantes en torno al derecho al agua, al derecho al territorio y sobre el desarrollo integral. Entonces, este es un primer elemento, un principio de gobierno materializado en una decisión de construir un plan de justicia. Un segundo elemento que está pues presente en el ejercicio del actual gobierno de la República es un cambio en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Desde el inicio del gobierno y con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se planteó una nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado, o del Estado con los pueblos indígenas. ¿En dónde estaría la diferencia en esta nueva relación? Si ustedes revisan históricamente, el Estado ha considerado a los pueblos indígenas como lo que son un sector vulnerable, un sector que en su mayoría está sumido en la pobreza, la extrema pobreza, la marginación. Y en toda la época neoliberal se consideró que se debía de dar recursos a los pueblos, dar asistencialismo a los pueblos, entregar recursos para que salgan de la pobreza en la que están metidos. En toda esta etapa se consideró a los pueblos como objeto de estudio, como sujetos de interés, como entidades a los que hay que darle solución a la problemática, pero no se les consideró con la posibilidad que ellos mismos se hagan cargo de su problemática y de la solución de sus distintas dificultades. Entonces, este enfoque tiene un aspecto crucial porque digamos que coloca a los pueblos en la visión anterior en una posición pasiva, una posición de recepción de la política pública y de ser objeto de esta política con miras a superar las condiciones de pobreza y de marginación. En el nuevo gobierno, la nueva relación está marcada en considerar a los pueblos como sujetos de la atención pública, como sujetos de la relación de los pueblos con el propio Estado. No se les coloca entonces en una posición pasiva, sino en una posición activa. Y se habla de la corresponsabilidad para superar las condiciones actuales, se habla de confiar en sus capacidades, se toma en cuenta que los pueblos son pueblos vivos, con capacidad suficiente para reflexionar su realidad
para tomar decisiones y para implementar el conjunto de decisiones que se pueda tomar. Entonces, el segundo gran principio que subyace, que nutre el plan de justicia, es esta nueva relación del Estado con los pueblos indígenas. Y junto con este principio se retoma otro más que ya venía perfilándose en el plano del Poder Judicial, lo que podemos llamar como el enfoque de derechos y el reconocimiento como sujeto de derecho público. Si nosotros vemos con la reforma del 2001 y sobre todo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos que tuvo lugar en el año 2011, se puso como parámetro de la actuación pública, del parámetro de la autoridad en todos los órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, el enfoque de derechos humanos. Desde entonces se ha venido diciendo que lo que nosotros requerimos construir no es un Estado de derecho, o no solo es un Estado de derecho, sino un Estado de derechos humanos. Y entonces cobra especial relevancia que en el 2001 los pueblos indígenas hayan sido reconocidos en la Constitución Federal, artículo 2 de la Constitución Federal, con un conjunto de derechos. Entonces, esta nueva relación del Estado mexicano, el actual gobierno de la Cuarta Transformación con los pueblos indígenas, pone también como base, como centro de su atención, el ejercicio de estos derechos humanos, de estos derechos colectivos, por parte de los pueblos indígenas. Entonces, la construcción del plan de justicia, las decisiones que ahí se tomen, no son solamente decisiones de gobierno, sino son también decisiones que tienen un sustento en el plano nacional e internacional bajo el enfoque de derechos humanos. No son dádivas, no es que estemos nosotros haciendo concesiones gratuitas al pueblo yaqui en el caso del plan, sino que estamos materializando el conjunto de derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Un tercer principio de la Cuarta Transformación está en el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes lo pueden revisar. Es este principio simple pero poderoso de que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás. Este principio tiene para mí repercusiones importantes en el plano del desarrollo, de superar la discriminación y en el caso de los yaquis, superar el racismo. Los yaquis han vivido por mucho tiempo y aún hoy actualmente viven en condiciones de racismo con lo que ellos conocen como los yoris. Entonces, cuando el principio nos indica que nadie debe quedar fuera y nadie debe quedar atrás, es una invocación al principio máximo de igualdad. Y lo que se intenta construir con el plan de justicia no solo es resolver un problema existente desde hace más de 200 años, sino lo que se busca es resolverlo de tal magnitud que coloque a los pueblos yaquis en condiciones de justicia y de dignidad, en condiciones suficientes para superar el racismo en el que actualmente están viviendo. Entonces, es otro principio fundamental que nutre. Si ven ustedes entonces, la decisión del presidente es congruente con los principios que ha planteado para su administración. Y de ahí, el siguiente nivel que yo resaltaría es el método. El presidente instruyó por lo menos dos cuestiones básicas. Una, nada se va a decidir y nada se va a hacer sin la anuencia de los yaquis y sus autoridades tradicionales. ¿Esto qué implicaba? Implicaba diálogo, diálogo activo, presencia en el territorio. No se podía seguir pensando en encontrar soluciones y buscar implementarlas desde la Ciudad de México, desde la comodidad de la oficina o desde la visión corta de un escritorio. Él instruyó que se iniciara un amplio proceso de diálogo, diálogo horizontal, diálogo de escucha activa, diálogo de comprensión,
Y creo yo que no hay otro ejercicio de diálogo como el que ahora se ha tenido con los yaquis. No es el gobierno federal que se sienta con un subordinado y establece una relación vertical con ellos de superior a inferior, sino fue un proceso de diálogo en condiciones de igualdad, en una relación horizontal, con un compromiso firme de resolver los conflictos añejos que tiene el pueblo yaqui. Entonces, el método ordenado por el presidente tiene esta primera cuestión, diálogo. Diálogo horizontal, con varias características. No es que el presidente nos haya dicho, estas son las características del diálogo que yo quisiera tener, sino que el mensaje poderoso, estos principios que acabo de comentar, nos obligaban a hacerlo de esta manera. Y el segundo es el trabajo en territorio. Él instruyó, lleva yendo 2 ocasiones para este tema a territorio yaqui, e instruyó que fueran las más altas autoridades, o sea, secretarios de Estado, subsecretarios, directores. Los yaquis en la última reunión que tuvimos para ir concretando los acuerdos, han reconocido que durante mucho tiempo ellos peregrinaban en las instancias del gobierno federal y en la mayoría de los casos eran atendidos por el recepcionista. Hoy los funcionarios se desplazaron a territorio. Llevamos a cabo más de 100 reuniones de diálogo con los tres ejes temáticos. Pero lo que yo quisiera resaltar como política de gobierno son estas 2 cosas. Primero, diálogo. Segundo, trabajo en territorio. Y tercero, una reinterpretación de la función pública y una reinterpretación de las decisiones del funcionariado. Para resolver problemas complejos, para atender un problema complejo, se requería un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, una forma distinta de encarar la problemática. Poco se resumía en esta frase: busquemos cómo sí podemos resolverlo y no cómo no podemos resolverlo. Hay en la función pública un margen de discrecionalidad, digamos. Hay decisiones que, voy a decirlo así, están cantados para decir no. Y hay decisiones que están cantadas para decir sí. Pero entre el no y el sí hay un margen en donde el funcionario es el que toma la decisión. Voy a poner el caso específico. Cuando se planteó en la mesa, cuando los yaquis plantearon en la mesa que el general Cárdenas les reconoció su derecho al agua en un decreto emitido en 1940 y que ese derecho no estaba registrado en la Conagua, se lo planteamos a la Conagua, los abogados de Conagua dicen, yo revisando todo el marco jurídico, no tengo forma de registrar el derecho al agua del pueblo yaqui. No hay manera. Y tienen razón. El derecho establecido por el general Cárdenas a hoy tiene protección constitucional y convencional, no dicho por mí, sino dicho por la Suprema Corte. Los yaquis interpusieron una controversia constitucional en ocasión de la construcción del acueducto Independencia y la Suprema Corte se pronunció en aquella ocasión que los yaquis tienen derecho al agua y que la construcción del acueducto Independencia sin consultar a los yaquis violaba derechos humanos. Entonces, es innegable que ahí hay un derecho de corte constitucional y convencional que la norma secundaria no permite registrar. Entonces, si yo, funcionario público, formado en la tradición formalista, legalista de este país, y no con un enfoque de derechos humanos, pues mi conclusión va a ser hoy y siempre que no es posible tutelar ese derecho de los yaquis. Pero si yo en cambio asumo una interpretación conforme, como le llama la Corte, si yo busco atender el derecho primigenio y hacer justicia, que es la perspectiva de nuestra actuación, entonces tengo que cambiar mi mirada y hacer una interpretación distinta para hacer posible el registro del derecho al agua. Pongo el ejemplo solamente para ilustrar que encarar una temática
y una apuesta a hacer justicia implica un cambio de actitud en el funcionariado y un cambio de enfoque en la problemática. Esto yo creo también es otro de los temas importantes. Y aquí rescato una cuestión que ha dicho el presidente en varios momentos. Creo yo que por mucho tiempo construimos un Estado amparados en el derecho, el llamado Estado de Derecho. Y este principio en su momento fue de gran utilidad porque implicaba superar la voluntad del soberano, la voluntad de la autoridad. Es decir, que el Estado no se construyera a la voluntad de la autoridad en turno, sino que fuera producto de un conjunto de leyes. Ese es el Estado de Derecho. Pero este Estado de Derecho en muchos casos generó injusticias porque solamente atendía a las condiciones formales de justicia y de igualdad. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar esta parte porque para mí es sumamente importante. Una de las piedras angulares de la construcción del Estado y del sistema jurídico es la igualdad. Y la Corte distingue entre la igualdad en la ley y la igualdad ante la ley. Y estos dos elementos de igualdad fueron los que regularon la construcción en casi los últimos 200 años de nuestro país. Se decía que la ley no tenía por qué diferenciar, todos somos iguales en los contenidos normativos. De igual manera, cuando uno está frente a una autoridad, se nos debe dar un trato igual. Sin embargo, este principio de igualdad formal riñe con la igualdad real. Cuando uno va a la realidad, encuentra que no es cierto que todos seamos iguales. Cuando frente a un juez se presenta uno que habla español y uno que habla lengua indígena, y el que habla lengua indígena no habla el español, se rompe esa pretendida igualdad formal. Y entonces, lo que debemos de aspirar es a coincidir la igualdad formal o hacer coincidir la igualdad formal con la igualdad real, la igualdad material. Este es un cambio de paradigma en el enfoque de los derechos. Entonces, esto obliga a pasar del Estado de Derecho al Estado constitucional de derecho o al Estado de derechos humanos. El presidente lo resume en esta frase que me parece importante. ¿Cómo hacer que no solo estemos en un Estado de derecho, sino un Estado de justicia? ¿Cómo nosotros superamos la visión cuadrada y formalista de la norma en aras de alcanzar la justicia? Vean el perfil, el mandato presidencial en el caso del pueblo yaqui. Hacer un plan de justicia. No es un plan de desarrollo. No es un plan para resolver la problemática de la tierra y el agua. La perspectiva que debía de permear el plan de justicia es precisamente esto, alcanzar la justicia. Y entonces a todos nos obligaba a tener como parámetro de nuestra actuación no solo la aplicación de la norma, e incluso debíamos de superar la aplicación de la norma. Entonces, creo yo, estos son los elementos centrales que dieron cuerpo, que dieron base a, a la construcción del plan de justicia. Debo decir que antes de este plan de justicia, en los yaquis en la década de los 80 se construyó otro plan de justicia. En aquella época estaba vigente el INI, Instituto Nacional de Pueblos, Instituto Nacional Indigenista. Veníamos de reconocer, o también se reconoció, las injusticias en que vivían los yaquis. En aquella época, el INI fue también el encargado de construir este plan de justicia y se hizo con un enfoque de etnodesarrollo. Década de los 80, si nos ubicamos un poquito, veníamos de superar la política integracionista. Antes de los 80, 40 al 80 más o menos, se buscaba o se decía que lo que el Estado mexicano debía de hacer es integrar los indígenas al Estado nacional. Es decir, ¿cómo hacer para que los indígenas dejen de ser indígenas y se vuelvan mexicanos? Regía el principio de desindianizar a México.
Y superando ese principio, que en términos de desarrollo podríamos resumir diciendo que los indígenas son pobres por ser indígenas y que por lo tanto para superar la pobreza deben de superar su identidad indígena. Ese era un poco el principio que regía la política pública antes de los 80s. En los 80s, con el planteamiento indigenista, se pasó a otro principio que se llamó etnodesarrollo. Ahí ya se decía que el desarrollo no se podía hacer desde afuera, que se tenía que hacer con los pueblos indígenas. Nada más que esta visión se limitaba exclusivamente al desarrollo económico, sin ponderar la identidad y la especificidad cultural de cada uno de los pueblos. Entonces, en el 80 se construyó también un plan de desarrollo del pueblo yaqui. Se armó con los propios yaquis, pero cuando se llevó a las instancias federales, estas hicieron oídos sordos de aquel plan. En la década de los 90 se impulsó también otro plan para el pueblo yaqui. Se creó un fideicomiso con un fondo, pero también en esta época el plan únicamente atendía a proyectos de desarrollo económico. Producto de aquella época, pues se habla de una gran corrupción. Bueno, lo que nosotros ya sabemos que ocurre cuando se pone dinero público sin digamos, la filosofía y la perspectiva de actuar con honestidad y para alcanzar los fines. Entonces, esta tercera ocasión, el plan de desarrollo, perdón, el plan de justicia del pueblo yaqui es un tercer ejercicio que se hace y si uno quisiera ver la diferencia de este plan respecto a los anteriores, pues están en los principios que he comentado hace un rato, el de tratar a los pueblos yaquis como sujetos activos, el de establecer con ellos una relación horizontal, y yo añadiría aquí en esta concepción un elemento más, que yo creo que también es trascendente. El enfoque de integralidad. El presidente en muchas reuniones nos hizo énfasis en que debíamos de atender toda la problemática en conjunto, todas las instancias. Él hizo énfasis en que el modelo neoliberal, en aras de una eficacia de tipo empresarial, sectorizó la atención de la problemática. Y si ustedes recuerdan, pues era muy común hablar del sector agrario, del sector ambiental, del sector económico, del sector turismo o servicios. Y entonces como que cada sector especializado en su temática debía de resolver el problema específico que tenía encomendado. Y entonces cada sector tenía que enfocarse y plantear las soluciones, sin que entre ellos hubiera canales de comunicación. En el modelo, ese es el otro elemento que es de destacar, en la construcción del plan de justicia al pueblo yaqui, la instrucción presidencial fue un enfoque integral, coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, si ven, tenemos un conjunto de principios planteados por el gobierno de la Cuarta Transformación, tenemos una metodología cuyo rasgo fundamental es el diálogo, y tenemos una perspectiva integral y no sectorizado en la atención de la problemática yaqui. Digamos que estos son las bases. El INPI, el actual INPI, su servidor, Lisiado Adelfo, pues nunca habíamos construido un plan de justicia. No es que tuviéramos ya una metodología o tuviéramos un manual para llevar a cabo este plan de justicia. Pero atendiendo a estos principios, atendiendo a estas bases y esta perspectiva, así como la orientación general de justicia, fuimos adecuando el procedimiento utilizado con los pueblos, con las comunidades yaquis y con el gobierno federal para ir dándole forma a este plan. Y con muchísimas dificultades, porque implicaba entrar a las entrañas de la problemática concreta, tejer un puente de diálogo con el gobierno federal, consensar con las autoridades tradicionales yaquis para ir construyendo
los acuerdos fundamentales del plan. Entonces, esta primera parte, digamos, son reflexiones en torno a cómo se construyó el enfoque y la manera en que fuimos instruidos para trabajar el plan. Esto, y yo también lo quiero decir, es de fuente directa del presidente. No, es un tema que si bien él instruyó crear la comisión presidencial para hacer justicia al pueblo yaqui, se creó una comisión por decreto presidencial, la comisión la preside el presidente y nuestro director general es el presidente ejecutivo. Él directamente ha atendido todas las mesas de análisis de esta problemática. Ahora quisiera este segundo apartado y brevemente platicarles a detalle el tema para que vean la dimensión del asunto y después cerrar con algunas consideraciones sobre el futuro de este modelo de planes de justicia. Pati, no sé si me puedes ayudar ahí. Voy a pasarles una presentación de hace un año, que es Claro que sí. cuando hicimos los principales acuerdos. Bueno, aquí está la temática, el plan de justicia. Son 11 dependencias las que integramos, más gobernación que nos ayudó para todo el tema político. En la siguiente lámina está el pueblo yaqui. Ellos se organizan en 8 comunidades tradicionales, 52 localidades que integran las comunidades tradicionales. Desde la época de la colonia, en 1625 más o menos, adquirieron esta conformación en un acuerdo que tomaron con la corona española. Se redujeron de 80 rancherías a 8 pueblos tradicionales que se han mantenido hasta ahora con 2 recreaciones, que es Loma de Bacum y Loma de Guamuchil Cocorit. Este es el pueblo yaqui. A lo mejor como precedente, voy a compartirles brevemente. Miren, antes de la llegada de los españoles, porque el pueblo yaqui tiene una preexistencia al Estado Nacional e incluso a la conquista, antes de la llegada de los españoles, los yaquis tenían alrededor de 5 millones de hectáreas de tierras. Los españoles comienzan a entrar a territorio yaqui hacia el año 1533 y hasta 1625 se logra una paz entre los yaquis y la corona y les reconocen alrededor de 1.250.000 hectáreas tituladas por la propia corona española. Después se viene el México independiente desde desde la firma de la independencia, desde nuestra propia constitución, comenzaron las agresiones a los yaquis para ocupar sus tierras. La situación más grave se presentó a finales del siglo antepasado con las políticas expresas de exterminio yaqui. Ustedes recordarán que los yaquis fueron deportados para trabajar como esclavos en las fincas enequeneras en la península de Yucatán, para trabajar también en las tierras del Valle, de Valle Nacional en Oaxaca. Hubo asesinatos de yaquis, hubo deportaciones, hubo destierro. Y en 1890, más o menos, se concesionaron todititas sus tierras a una persona que se llamaba Carlos Conan, dueño de una empresa deslindadora. Porfirio Díaz le dio la concesión con la finalidad de que incorporara tierras al riego. Absolutamente todas las tierras yaquis fueron entregadas a esta empresa. Después esta empresa quebró y le dejó sus tierras a otra empresa que se llamó Richardson. De tal manera que hacia el año de 1937, ya en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, se percata de este conjunto de injusticias y despojos y emite 2 decretos. En 1937 emite un acuerdo presidencial mediante el cual pone fin al conflicto yaqui y señala que va a corresponder al pueblo yaqui todas las tierras de la margen derecha del río Yaqui y la Sierra del Bacatete. Esta decisión
no fue muy acertada porque deja prácticamente a todos los yaquis fuera de ese territorio restituido. Todas las comunidades yaquis se ubican en la margen izquierda del río. Y según esta expresión del 37, les tocaba las tierras del margen derecho. Entonces, por esa razón, en 1940 se emite una resolución presidencial que precisa las tierras restituidas a los yaquis y también establece el derecho al agua del pueblo yaqui. Y ahí ya el territorio se comprende con la ubicación de los pueblos yaquis, pero fíjense ustedes que en aquel entonces, con esta resolución de Cárdenas, de 1.250.000 que tenían en la época de la colonia, ya nomás les resulta alrededor de 491.000 hectáreas. Entonces, ese es el tamaño de la problemática en el pueblo yaqui. Para complementar, también debo decirles que esta resolución de 1940 no se ejecutó, sino hasta 1997. Entonces, el gobierno de la República, concretamente la entonces Secretaría de Reforma Agraria, al no tener delimitado el territorio yaqui, seguía considerando todo el territorio como terreno nacional. Y entonces, estas tierras las continuó dotando. Hay 30 ejidos y una comunidad que fueron beneficiadas con tierras yaquis posterior a 1940. Respecto de esos 30 ejidos, digamos, hay duplicidad de, de resoluciones presidenciales. En el tema del agua, la historia es muy parecida. En 1940 se empezó a construir la primera presa sobre la cuenca del río Yaqui, la presa denominada La Angostura. A eso se debe que el presidente de la República, el general Cárdenas, en aquella época, dispuso que los yaquis iban a tener derecho a la mitad del agua que se iba a almacenar en la presa La Angostura. Pero también señaló que los yaquis tenían derecho a las aguas no controladas. En 1950 más o menos se construye una segunda presa, la presa El Novillo, y más o menos hacia 1955 se construye la tercera presa, la presa Loviache o Álvaro Obregón. Con esa tercera presa se termina de controlar todas las aguas del río Yaqui. Hoy en día el río Yaqui está seco, está muerto. Y en 1955 se emite un decreto en el que se crea el distrito de riego 41 del Valle del Yaqui y se concesiona a los productores, a los agrotitanes, a los industriales de Ciudad Obregón, más del 90% del agua del río Yaqui. Hoy en día, las cifras más o menos son así, voy a decirlas de memoria, por si hubiera alguna imprecisión, pero tenemos la documentación ahí si alguien tiene interés en revisarla a detalle. Toda el agua de la cuenca del río Yaqui incluye o implica un volumen de 3.151.000 millones de metros cúbicos. De estos 3.151.000, 1.950 millones están concesionadas al Valle del Yaqui y 250 millones se dan a el pueblo yaqui. Es decir, de 3.151 millones, solo 250 millones corresponde a los yaquis. Un despojo realmente de grandes dimensiones. Si pudiéramos decir todo el desarrollo económico e industrial de Ciudad de Obregón se debe al uso de los recursos del pueblo yaqui. Este es el tamaño de la injusticia en los yaquis. Cuando se ve este escenario, los yaquis plantean varias cuestiones en el tema del agua, que es la problemática central. Primero, exigen una interpretación favorable, una interpretación adecuada del decreto de Cárdenas para reconocerles la mitad de todo el caudal del río Yaqui, no solo de la presa La Angostura, es lo primero. Lo segundo, reclaman para sí agua potable suficiente y de calidad. Hoy, en la totalidad de las comunidades yaquis, se consume agua de pozo.
con alta concentración de arsénico, coliformes y otros materiales. Cuando nosotros conocimos este informe, el INTA, dentro del Plan de Justicia, realizó estudios de agua en todas las comunidades y nos reportó que había alta presencia de arsénico. Entonces se informó a los yaquis y se tomó la decisión de poner garrafoneras. Hoy en día están funcionando garrafoneras en las 8 comunidades para que las personas puedan consumir agua potabilizada. Entonces, este fue el segundo planteamiento que hicieron los yaquis, cómo resolver el tema de agua para consumo humano. Tercero, exigieron la creación o la formalización del distrito de riego 18, que es el que les corresponde a los yaquis, el incremento de la superficie cultivable y consecuentemente el incremento del volumen de agua. Ese es otro planteamiento. El tercer planteamiento, o cuarto planteamiento en el tema de agua es revivir el río Yaqui. Han planteado la necesidad de respetar el caudal ecológico para que corra agua en el río Yaqui. Ellos señalan que su identidad y su cultura se debe al río. Hoy en día, para hacer sus ceremonias, tienen que contratar pipas y colocar un poco de agua en una porción del río para poder hacer sus rituales año con año. Ellos han pedido al gobierno de México resolver el tema del agua. Y en el ámbito del desarrollo, de la pobreza, pues el escenario también es muy complicado, muy precario. No tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, menos con pertinencia cultural. Tienen más del 90% de sus tierras sometidas al rentismo. Hay altos índices de mortalidad por enfermedades. La situación es complicadísima, la infraestructura en el pueblo yaqui es deficiente, no tienen adecuados caminos, no hay buena cobertura de luz, el tema del agua potable está en ruinas, los servicios a los distintos edificios públicos también a punto de caerse, una situación realmente lamentable. Digamos, ese es el escenario. Aprovecho ahorita para poco marcarles el tema, porque lo que enseguida voy a hacer es compartirles cómo fuimos vislumbrando las soluciones y cómo se va a resolver cada uno de los temas. Entonces, si me hacen el favor, seguimos a la siguiente lámina. Bueno, aquí el 6 de agosto del 2021, el presidente pues ya formaliza el anuncio del plan de justicia y anuncia la creación de la comisión presidencial que tiene la instrucción de armar el plan de justicia del pueblo yaqui, ¿no? Continuamos. Bueno, aquí está el tema de tierras. El gran acuerdo que alcanzamos 13 de noviembre del año 2020 es que se iba a respetar, o sea, el máximo esfuerzo que iba a hacer este gobierno es respetar los decretos de Cárdenas. Y el compromiso es, cuando se ve, cuando va uno al detalle, los yaquis piden alrededor de 630,000 hectáreas, incluyendo 6 millas náuticas en el Mar de Cortés, son 571,000 hectáreas en total. Y esta cantidad enorme de tierras que piden los yaquis, hay que decir que es más grande que el estado de Tlaxcala, más grande que Nayarit también, perdón, que Colima es el otro estado que es más pequeño en extensión que los yaquis. Entonces, cuando ellos plantean esto, nosotros vemos que es una pretensión difícil de cumplir en un sexenio. Y entonces nos propusimos como meta materializar el decreto de Cárdenas. Por eso el acuerdo dice que el compromiso del gobierno de México es resarcir al pueblo yaqui por lo menos la cantidad que Cárdenas le reconoció en 1940, y eso implica una superficie superior a las 20,000 hectáreas. Ahí cuando se hacen los estudios técnicos, la diferencia entre lo que Cárdenas les reconoció y lo que Zedillo les ejecutó,
algunos están en 20,000 hectáreas y otros se van a 28,000, nosotros determinamos 32,000. Entonces, como hay no hay certeza en la interpretación del plano de Cárdenas, coincidimos con los yaquis que por lo menos se tiene que entregar 20,000 hectáreas y de ahí para arriba. Y hemos estado trabajando de manera consistente para identificar dónde podríamos ubicar esa superficie de tierras. Ya al día de hoy ya tenemos bastante consolidado la situación jurídica de las tierras y se está trabajando ya para revertir tierras que le fueron expropiadas, para declarar nacionales tierras que están en posesión de particulares que no tienen un documento que ampare dicha posesión. Y también se está en diálogo con presuntos propietarios que, a pesar de tener alguna escritura, claramente están en territorio yaqui. Entonces, este es el primer gran acuerdo: resarcir al pueblo yaqui más de 20,000 hectáreas de las tierras ancestrales que ellos tenían. Eso no implica el todo, porque es un mundo de tierras. Cuando uno mira ya la totalidad, son alrededor de 112,000 hectáreas los que, digámoslo así, el Estado le debe al pueblo yaqui. El que sigue. Bueno, ahí también parte del compromiso que hicimos es regularizar tierras que los yaquis han recuperado. Ahí hay una comunidad que se llama Loma de Guamúchil, que nos han informado, nos han comentado que muchas tierras durante décadas han tolerado que estén los yoris, a cambio de que los yoris les entregaban cabezas de ganado para sus fiestas, les pagaban una renta, pero cuando han muerto los titulares y se han quedado los hijos, estos han desconocido esos arreglos y en los últimos años ellos han ido a decirles que esas tierras son yaquis, han recuperado alrededor de 8,800 hectáreas y también forman parte del compromiso de regularizar esas tierras que han recuperado. Seguimos. Y esta es la instrucción principal. El presidente instruyó que hacer justicia al pueblo yaqui o más bien requería un toque fino para no dejar nuevos problemas. Y entonces por eso la instrucción de que aun cuando en los documentos se observe que fueron titulados 2 veces las tierras para dotar a ejidos, no se iba a tocar a los ejidos. Hasta el día de hoy no se ha señalado alguna superficie de ejidos o comunidades para ser afectados y regresados a los yaquis. En contraprestación, o sea, por el hecho de no poder devolverle las tierras yaquis que fueron dotadas a ejidos, se dispuso que se ubicaran tierras nacionales y todas las tierras nacionales que se localicen en las inmediaciones de su territorio se van a poner a disposición del pueblo yaqui. Entonces, esta es otra gran perspectiva de solución ahí. Se ha hecho ya la investigación sobre una superficie de 98,000 hectáreas y estamos ya a punto de ir cerrando este procedimiento de declaratoria de tierras nacionales. No nos va a alcanzar para este mes, el 28 de septiembre estará el presidente en territorio yaqui, pero está muy perfilada la solución en torno al tema de tierras. Continuamos. Digamos, es el panorama general de las tierras. Ustedes ven ahí la línea blanca del polígono, es el reclamo contemporáneo de los pueblos yaquis a partir de una cosa que le llaman ellos los puntos naturales. La línea amarilla que vemos enseguida es la ejecución que llevó a cabo Zedillo en 1997 y la línea morada es la resolución de Cárdenas. Y más o menos este es el diagnóstico que tenemos del territorio. Hay superficies ocupadas por ranchos de simples posesionarios, alrededor de 25,000 hectáreas. Superficie ocupada por el pueblo yaqui, lo que recuperaron, 8,886 hectáreas, 25,000 hectáreas en pequeñas propiedades. Hay 10,844 hectáreas que son superficies que están, digámoslo, baldías, junto con otras 7,164 hectáreas pegadas al mar.
Entonces ese es un poco el escenario, y de ahí pues las soluciones que ahorita estaba comentando. Seguimos. Vamos a ver el tema del agua. Aquí también decisiones muy importantes. Seguimos. Miren, para resolver el tema de agua potable es de las decisiones más trascendentes, la verdad. Se acordó construir también un acueducto yaqui. Hermosillo tiene su acueducto, Guaymas tiene su acueducto que saca el agua también del área de los yaquis. Entonces, frente a la gran problemática de agua potable de los yaquis, se acordó construir el acueducto yaqui. Va a tener una extensión aproximada de 158 kilómetros, va a cubrir a 52 comunidades más 8 comunidades tradicionales. Está dispuesto o apartado 9 millones de metros cúbicos para resolver esta problemática. Va a contar con una potabilizadora. El agua la van a obtener directamente del vaso de la presa Álvaro Obregón. Una solución de dimensiones importantes. Con esto se va a alcanzar una cobertura superior al 90% de la población yaqui, que rebasa la media estatal y la media nacional. Es decir, una decisión que va a empujar y va a resolver en grandes proporciones el tema del agua. Yo creo que esta sola decisión va a colocar a los yaquis en una posición de dignidad y de justicia como no lo ha tenido en los últimos, pues a lo largo de toda su historia, ¿no? Seguimos. Esta es otra de las grandes decisiones. Se va a crear el distrito de riego 018. Van a pasar de tener una extensión de 22,000 hectáreas, que es lo que ahorita tiene el distrito de riego el 018, a un distrito con una extensión de 126,000 hectáreas, de los cuales hay el compromiso de incorporar al riego 61,000 hectáreas. Van a pasar de 22,000 a 61,000 hectáreas la extensión de riego de los yaquis. Y otro elemento central de este distrito de riego, que también forma parte de estas grandes decisiones del presidente, va a ser un distrito de riego administrado por los yaquis. Los yaquis se están conformando, están llevando a cabo reuniones ahora para conformar un organismo comunitario de administración del agua. La administración del agua es un tema crucial en este país, digamos que hasta dogmático, como el agua es de propiedad nacional, quien lo debe de administrar es el Estado. Entonces, la transferencia y la administración al pueblo yaqui implica un reconocimiento de su calidad de sujeto y de su capacidad para administrar el agua. Y creo que esta es de las soluciones más trascendentes. No hay otro en todo el país y obviamente que implica una gran responsabilidad para los yaquis porque del éxito o fracaso de este modelo puede ser el éxito o fracaso de un cambio trascendente a nivel nacional. Seguimos. Y también hay el compromiso de analizar el caudal ecológico. Esperemos nosotros que en los siguientes meses podamos concretar ya estos estudios. La CONAGUA va muy avanzado en sus estudios. Debo decirles que es un asunto de aplicación de la ley, porque en septiembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la situación de la cuenca del río Yaqui, y ahí se estableció que debía de destinarse 900 millones de metros cúbicos para el caudal ecológico. Pero como ocurre en todo el país durante la época neoliberal, se sobreconcesionaron todas las cuencas y no es la excepción. De tal manera que hoy en día no hay disponibilidad de agua para el caudal ecológico. Es una obligación de todos los usuarios disponer o tener agua para caudal ecológico, y esa es la ruta que está siguiendo la CONAGUA en su análisis para ver si se puede otorgar esta pretensión del pueblo yaqui. Seguimos. Rápidamente vamos a repasar el tema de desarrollo. Bueno, está pendiente ahí la consulta del acueducto Independencia con los yaquis. Estamos trabajando en ello, a ver qué resulta, si es que aceptan o no el funcionamiento de este acueducto. Vamos rápidamente a desarrollo. Voy a destacar algunas cosas rápidas.
Primero, se está creando un programa para fortalecer la educación del pueblo yaqui. De lo destacado es que se va a crear la Universidad Yaqui, una escuela de artes y oficios yaquis, un bachillerato con enfoque intercultural y también se está construyendo un nuevo modelo educativo para todos sus niveles. Ese es el conjunto de decisiones para resolver esta problemática. Seguimos, es en el tema de educación. Seguimos. Está haciendo también trabajo para rescatar la medicina tradicional, para que en los modelos de atención se incluya tanto la medicina, digamos, occidental como la medicina tradicional. En el tema de economía indígena y medio ambiente, en economía se está impulsando un programa para sacar el mayor número de hectáreas del rentismo, que los propios yaquis puedan cultivar sus tierras. Implica líneas de crédito, implica apoyo con módulos de maquinaria, con apoyo para la compra de semillas, para el cultivo de los terrenos. Hay todo un programa que encabeza la SADER para impulsar la economía yaqui, sobre todo para aprovechar sus recursos naturales y sus capacidades. Seguimos. En infraestructura, varias decisiones también. Se van a construir caminos con el modelo Oaxaca, es decir, caminos artesanales hechos por los propios yaquis. Ya se inició con un camino a una de las comunidades este año, la comunidad de Tori. La SEDATU está implementando en este momento su programa de mejoramiento urbano. Se están readecuando las guardias tradicionales, se están construyendo unidades deportivas, se están mejorando las unidades de atención a la salud. El instituto también está construyendo cinco nuevas casas de la niñez. Es decir, una inversión fuerte para mejorar las condiciones de la infraestructura y de servicios del pueblo yaqui. También se está trabajando 42 proyectos de electricidad. Se van a renovar algunas carpetas asfálticas, se va a culminar 6 kilómetros de carretera que quedaron pendientes sobre la autopista 15. Una inversión fuerte. En esta misma dirección se hicieron 1,700 acciones de vivienda en todo el pueblo yaqui. Está a punto de terminar la implementación de este programa. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Sí. En gobierno y organización social, ahí lo que nosotros encontramos es que el pueblo yaqui mantiene sus leyes internas y su forma de organización vigentes, a pesar de que ellos pertenecen a un municipio, tienen una categoría submunicipal. Estas autoridades municipales y sus regidores indígenas no tienen el peso que sigue teniendo el gobernador tradicional. Entonces, hemos nosotros establecido un conjunto de ideas y obviamente en la propia iniciativa de reforma constitucional del instituto estamos proponiendo mecanismos para que y los modelos de gobierno indígenas en todo el país pues tengan un reconocimiento constitucional y legal y bajo esas condiciones establezcan una relación con el Estado. ¿Continuamos? Esa ya es la última. Muy bien, sí. Tenemos un último tema que surgió en los últimos meses. Esta es una presentación de finales del 2020, el tema de seguridad. Como ustedes saben, ha habido asesinatos, secuestros, desapariciones en territorio yaqui y en un hecho inédito, las Fuerzas Armadas establecieron un diálogo también con los gobernadores. Los gobernadores dicen que desde el cese de la guerra del yaqui, hacia 1930, 32, cuando ya entraron en diálogo con el general Cárdenas, no se había tenido otro diálogo con el ejército. Y con motivo de estas situaciones de violencia,
el general a cargo de la zona militar, el almirante, el vicealmirante a cargo de la Marina, la Guardia Nacional, a establecer diálogo con los gobernadores, y se concretaron acuerdos muy importantes para permitir que las fuerzas del Estado, las fuerzas del gobierno federal, ingresen a territorio yaqui para mantener la paz y la seguridad. Hoy en día hay una base militar de la Marina y de la Guardia Nacional establecida en la comunidad de Torin. Ha bajado ya bastante la incidencia, aunque tenemos una última cuestión ahí con 10 desaparecidos de Loma de Baco. Pero ese también es un hecho destacable, es de fecha reciente, no está en este documento que les acabo de compartir. Ya para cerrar, porque creo que me he alargado demasiado, ya para cerrar, yo quisiera destacar, ojalá y ustedes tengan esta apreciación, que la problemática compleja de los yaquis ha ameritado decisiones trascendentes e integrales. Esta última presentación creo que nos muestra cómo fuimos atendiendo tierra, agua, desarrollo, desarrollo, el tema de educación, salud, cultura, gobierno tradicional, seguridad. Es decir, el plan de justicia tiene este enfoque marcado por el presidente: integralidad, profundidad y trascendencia. Creo yo, como comentario final, que este modelo de atención de la problemática compleja de los pueblos indígenas a través de planes de justicia es un modelo que se debe replicar. La situación de los yaquis no es privativo de ellos. Si nosotros miramos más al norte, los rarámuris están en condiciones precarias en cuanto a la propiedad de sus tierras. Ahí existen propietarios que tienen grandes extensiones, incluyendo a rarámuris dentro de su propiedad. Son casi encomiendas de época contemporánea. Entonces, la construcción de un país, la construcción de la transformación de un país como el nuestro, para que se afiance como un Estado y un país pluricultural, como lo reconoce ya la Constitución, es impostergable, es necesario si es que queremos realmente tener un país justo, digno, un país donde todos quepamos. Y por esa razón creo yo que esta instrucción presidencial, esta atención de gran envergadura que va a tener el pueblo yaqui, puede ser replicable o debe ser replicable en todo el territorio nacional. Hay pueblos indígenas que por su propia, digamos, actitud de movilización, capacidad de interlocución, capacidad de relación con organizaciones o con abogados que tienen una presencia importante en los tribunales, han alcanzado avances, pero hay pueblos que no tienen acceso ni a relaciones ni a abogados que les permita ejercer sus derechos mediante mandato judicial. Y para ellos es de suma importancia un modelo como el que acabo de platicarles. Yo quiero pedirles disculpas, creo que me extendí demasiado, pero la verdad es que es un tema de gran trascendencia y creo que digno de ser analizado. El 28 de septiembre se firmarán los acuerdos y se hará público. Toda la documentación estará disponible en la página del instituto para quien quiera analizar todo el modelo que se fue armando y que yo creo que es replicable a todos los niveles en nuestro país. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, compañeros y compañeras. Yo estaría abierto a algunas preguntas y una disculpa nuevamente por extenderme demasiado. Muchas gracias, Hugo. Para nada te extendiste demasiado, fue muy precisa tu exposición y además en el tiempo que estaba contemplado, porque nos extendimos un poquito en la introducción. Así que te agradecemos mucho que nos puedas presentar que es un modelo para ejercer la democracia participativa, como lo dijiste ahorita al final, para ser extensivo a todo el territorio nacional y un ejemplo pues también para el mundo, ¿no? Para otros países de cómo construir esta relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
me gustaría solamente, antes de darle la palabra a los compañeros, que seguramente tienen, y las compañeras tienen bastantes preguntas, solamente destacar que justo no está escrito, no hay manuales, no tenemos un manual de Harvard como tenían los servidores públicos en el modelo neoliberal, sino lo que tenemos es la vida de los pueblos, su historia y sus luchas, y con eso, y desde ahí es de donde construimos un programa de gobierno, ¿no? Entonces, como servidores públicos hay que siempre poner esto al frente, son, en este ejemplo que presenta Hugo, son los funcionarios públicos con capacidad de toma de decisiones, no el asistente, recepcionista, el que está en la ventanilla del control de gestión, sino el que toma las decisiones es el que va al territorio y no los pueblos los que tienen que estar persiguiendo a ver si algún día pueden tener audiencia con la persona que toma las decisiones. Y se construye con las autoridades tradicionales y en consulta con los pueblos, ¿no? Estos son los protagonistas de la política pública. Entonces, y lo último que quiero destacar, que también nos muestra Hugo en su presentación, es cómo se transforma una promesa de campaña en un programa de gobierno. Cómo transformamos conceptos del Plan Nacional de Desarrollo en una política pública. Tampoco está escrito, no hay manuales, pero sí tenemos la vida de los pueblos y sus historias y sus luchas y experiencias de gobierno que se han construido desde escuchar a los pueblos para poder convertir esas luchas en política pública. Entonces, así es como se ejerce por el bien de todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás y a nadie afuera, así es de esta manera.